El matrimonio en nuestra sociedad muchas veces tiene una mala reputación. Por lo menos aquí en mi país, en Ecuador, cuando alguien se va a casar y le comenta con los amigos que quiere casarse, a veces la gente le dice, no seas bruto, mejor deberías comprarte cosas, deberías comprarte ropa. O existe un dicho también que dice que el matrimonio es la única guerra en donde uno se tiene que dormir con el enemigo, ¿no? Y así hay muchos dichos, muchas cosas que la gente dice porque a veces no tiene una buena reputación el matrimonio. Sin embargo, como cristianos debemos estar conscientes que el matrimonio siempre fue parte del plan de Dios, del propósito de Dios para la vida de los seres humanos. Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar en este video. Saludos con todos, queridos amigos y hermanos, bienvenidos a Cibersaulo, mi canal de YouTube. Mi nombre es Hugo Vázquez y quiero compartir con ustedes algunas ideas que nos cuenta la Biblia acerca del matrimonio, que al contrario de lo que la mayoría de personas en nuestro mundo piensa, el matrimonio para Dios es una institución muy importante y fue un regalo de Dios a los seres humanos para que podamos vivir en compañía y con alguien con quien podamos apoyarnos mutuamente. El matrimonio en nuestra sociedad, como decía al inicio, ha adquirido una mala reputación porque de pronto la gente no ha aprendido a vivir en el matrimonio de acuerdo a los principios que Dios nos dejó en su palabra. Si es que no estamos viviendo en el matrimonio como Dios quiere que lo hagamos, es por esa razón que hay problemas, hay conflictos y a la gente no le gusta esta idea del matrimonio. Pero si vivimos el matrimonio de acuerdo a los planes de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, va a ser muy diferente y vamos a aprender a disfrutar de esto que fue un regalo de Dios para la vida de los seres humanos. Vamos a hablar un poco acerca de las responsabilidades en el matrimonio y para eso vamos a leer un texto que está en Efesios, en el capítulo 5, los versículos 22 al 24 primero. Dice, esposas, sométanse a sus esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. En este texto Pablo empieza informándonos de la responsabilidad de las esposas en el matrimonio y nos habla de que la principal responsabilidad de las esposas es someterse al esposo. Esto quiere decir que las esposas de alguna forma tienen que dar lugar al liderazgo del esposo en el matrimonio. Es una verdad bíblica que en realidad no la podemos ocultar, tal vez. Muchas veces esto es complicado para muchas esposas, pero hay que comprender bien este tema de la sujeción, del sometimiento, que no se trata de algo que tenga que ver con humillarse ante el esposo o ser una sierva o una esclava del esposo. Esa nunca fue la idea de Dios para el matrimonio, pero sí tiene que ver con que la esposa tiene que de alguna forma reconocer un liderazgo en el matrimonio en el esposo. Pero hay que aclarar algo también. Cuando Pablo dice en el texto que el hombre es cabeza de la mujer, el hombre es cabeza de la esposa, tenemos que dejar claro precisamente que el hombre no es cabeza de la mujer en sentido general, sino el esposo es cabeza de la esposa. Es decir, no solamente por ser hombre yo tengo alguna autoridad sobre cualquier otra mujer, no. Tal vez pueda ser líder, pero de mi esposa, en mi matrimonio. Es decir, el esposo es cabeza de la esposa. Nunca debemos decir que el hombre sea cabeza de la mujer en sentido general. No, delante de Dios, mujeres y hombres tenemos el mismo valor. Bien, esto en cuanto a la responsabilidad de las esposas en el matrimonio. Pero Pablo sigue hablando en este texto y nos va a ilustrar un poco más, en cambio, acerca de la responsabilidad del esposo en el matrimonio.
Efesios 5, del 25 al 29. Dice el apóstol Pablo: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta, lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Vemos en este texto que la principal responsabilidad del esposo es, en cambio, amar a su esposa y amarla como Cristo ama a la iglesia. ¿Y cómo se mostró el amor de Cristo por la iglesia? Entregándose a sí mismo, dando su vida. Esto quiere decir que el amor que el esposo debe tener para su esposa debe llegar hasta el punto de ser capaz de dar su vida por ella. El esposo debe aprender a dar prioridad a las necesidades de su esposa antes que a las suyas propias. De eso se trata el amor en la Biblia. Recordemos que el amor ágape siempre ha sido una decisión que tenemos que tomar, de dar prioridad a las necesidades del otro antes que a las nuestras. Entonces, si nos ponemos a reflexionar, esta es una tarea del esposo muy complicada, porque se trata de seguir el ejemplo de Cristo. Entonces, si el esposo ha entendido esta verdad, y va a ejercer su liderazgo en su matrimonio, pero ha entendido que su amor debe dar prioridad a las necesidades de su esposa, las decisiones que el esposo tome como líder, ejerciendo autoridad, van a ser siempre buscando el bienestar de la esposa antes que el suyo propio. Es igual que el liderazgo de Jesús. Él no pensó en él mismo. Jesús nunca pensó en él mismo, pensó en nosotros. Eso es lo que el esposo tiene que hacer por la esposa, dar prioridades. Y de esa manera, para la esposa será más fácil aceptar cualquier decisión que el esposo tome. Será más fácil también eh, respetar la posición de autoridad que Dios ha puesto al esposo en el matrimonio. ¿Qué más hizo Jesús por la iglesia que tenga que hacer el esposo por la esposa? En Efesios 5, los versículos 26 y 27, decía: para hacerla santa, Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ninguna. Esto es muy importante. Una segunda responsabilidad de los esposos en el matrimonio debe ser la guía y el discipulado espiritual de su esposa. Así como Jesús nos discipula a nosotros espiritualmente, como dice el texto, para presentar a la iglesia de una forma santa, de igual manera el esposo es responsable del discipulado de su esposa. Entonces aquí tenemos que preguntarnos, los que somos esposos, si será que estamos preocupándonos por la situación espiritual de nuestras esposas. Estamos estudiando juntos la palabra, estamos orando juntos, estamos dedicándonos a servir en un ministerio en la iglesia. Eso también es parte de la responsabilidad del esposo en el matrimonio. Si nosotros vivimos un matrimonio en este sentido, de acuerdo a los principios que nos presenta la palabra de Dios, los resultados, como dice Efesios 5, 29 y 31, serán los siguientes. Dice, en el 28 dice: asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. El resultado de vivir un matrimonio conforme a la voluntad de Dios es llegar a ser los dos un solo cuerpo. Llegar a vivir como uno solo. Llegar a estar tan compenetrados que cada uno esté preocupado por las necesidades del otro. Llegar a vivir como un solo cuerpo. Llegar a comprender este principio es muy importante en el matrimonio. Estaba leyendo un libro
que se llama El desafío del amor, que ya les voy a contar un poquito más al respecto porque pienso hacer otro video sobre este tema. Decía, ponía una ilustración muy interesante. Cuando nosotros tenemos un vehículo, un carro, y se nos daña alguna parte de nuestro carro, nosotros lo que tenemos que hacer es comprar un repuesto. Tenemos que cambiar, comprar el repuesto y cambiar, poner el repuesto nuevo y el problema se soluciona. Eso pasa con las cosas materiales. Pero ¿qué pasa en nuestro cuerpo cuando de pronto nos lastimamos una mano? En este caso no podemos decir voy a sacarme la mano, voy a comprar una mano nueva de repuesto y voy a ponérmela. No puedo. Si es que yo me lastimo una mano, tengo que preocuparme por cuidar y curar esta mano porque es mi cuerpo. De igual manera es en el matrimonio. El matrimonio no es como tener un carro, que si se daña yo puedo simplemente comprar un repuesto. En el matrimonio mi esposa es parte de mi cuerpo. Los dos somos un cuerpo. Y si algo está fallando, si algo está mal, tenemos que preocuparnos por curarlo, por restaurar eso que esté mal, porque no podemos comprar un repuesto. Somos parte del mismo cuerpo. Es una buena ilustración para ilustrar lo que va a suceder si vivimos un matrimonio de acuerdo a los propósitos, a la voluntad de Dios para el matrimonio. Bien, quiero solo terminar leyendo el versículo 33, en donde Pablo resume lo que quiso enseñar en todo este pasaje acerca de las responsabilidades en el matrimonio. Y Pablo dice, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Pablo resume en este versículo lo que él quiso enseñar, que el esposo ame a su esposa y que la esposa respete a su esposo. Son dos cosas muy importantes. Al esposo le va a hacer muy bien cuando tiene una esposa que de alguna forma respeta, le valora. Y a la esposa le va a hacer muy bien cuando tiene un esposo que la ama, que le hace sentir amada, protegida y segura. Y las dos son cosas que tienen que estar siempre presentes, como un círculo en el matrimonio. La esposa respeta al esposo, el esposo ama a la esposa. Los problemas suelen suceder cuando alguien rompe y sale de este círculo. Pero procuremos, si es que de alguna forma hemos salido de esto, volver a cuál es el plan de Dios para el matrimonio y poder disfrutar así de un buen matrimonio, disfrutar de la felicidad que Dios quiere que tengamos en nuestro matrimonio. Y Él sabe cómo hacerlo, por eso Dios nos da estos consejos en su palabra. Ya depende de nosotros aceptar o no los consejos de Dios. Bien, esto quería compartir con ustedes en este video. Recuerden que todos los días miércoles estoy subiendo estos temas acerca de la familia, que son temas que estamos tratando en las células, en los estudios de hogar de nuestra iglesia, la Iglesia Puente de Amor. Si quieren más información pueden visitar la página de nuestra iglesia, puentedeamor.net. Quería comentarles también que el día viernes voy a subir un video de una aplicación muy interesante. Estuve leyendo este libro que ya les comenté un poquito, que se llama El desafío del amor para matrimonios, y encontré una aplicación que contiene este libro y también una aplicación con algunas actividades muy interesantes y muy buenas que podemos aplicar en nuestro matrimonio. Eso les voy a compartir el día viernes. Bien, muchas gracias por estar pendientes de estos videos. Recuerden suscribirse al canal para siempre que estar pendientes de los videos que estoy subiendo. Recuerden buscarme en mis redes sociales, mi página del Facebook como Cibersaulo, mi blog personal que es cibersaulo.net, donde pueden encontrar muchos recursos más para la vida cristiana. Eso, como siempre, les doy las gracias. Que el Señor les bendiga.